Buen día para todos. Continuando con el curso de MySQL desde cero, estábamos viendo pues consultas multitabla. Es decir, varias tablas, ¿no? Consultar por varias tablas. Y pues específicamente vamos a continuar viendo lo que es el natural join. Bueno, entonces vamos a explicar un poco qué es este tipo de join, ¿no? Este tipo de join pues se usa cuando los campos por los cuales queremos enlazar las tablas pues tienen el mismo nombre, es decir, aquí no nos enlazamos por ID ni nada de eso, sino por nombre. Tenemos, por ejemplo, la tabla libros y editoriales que hemos venido trabajando a lo largo del curso, pues, y bueno, pues las tablas tienen una estructura definida, ¿no? Como en ambas tablas, pues, por ejemplo, habíamos hecho con el cross join y eso, pues, una relación con el código editorial, ¿no? Entonces, podemos omitir la parte de cuando hacemos el join de on, que indica los nombres de los campos por los cuales se enlazarán las tablas. Y pues ahora ya empleando el natural join se unirá por el campo que tienen en común. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir SAM. Iniciamos Apache, iniciamos MySQL y abrimos la consola. Y pues ya sabemos acá cómo es, ¿no? SQL-U, root-P. Listo, show database. Y creo que estamos usando prueba. Use prueba. Listo, vamos a ver qué tablas tenemos. Show tables. Vamos a cerrar esto para que se vea mejor. Y tenemos libros con doble S y editorial, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces vamos a hacer un describe. Libros. Y vea, acá lo que se les estaba contando, el código editorial, que es una llave multivalorada, que hacía referencia a la tabla editorial, ¿no? Entonces describe editorial. Y al hacer referencia las podemos unir con un left join, right join, simplemente un join, un cross join, etc. Pero vamos a ver el natural join. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Vamos a hacer un select, por ejemplo título, coma, el nombre de la tabla libros con doble S, recordemos, y el libros. Como ed vamos a renombrar la tabla libros para llamarla simplemente L. Y vamos a hacer un natural join con editorial, y editorial lo vamos a nombrar como E. Y esta sería simplemente el natural join. Y veamos que acá simplemente nos hace el join por el campo que tengan en común. Por ejemplo, código editorial tiene en común con código editorial de la otra tabla en sus registros, y esta sería la salida que nos genera este tipo de join, que es muy útil. La verdad es bastante útil este join. De hecho, estoy haciendo un join de estos para un proyecto en Spring Boot. Así que bueno, entonces solo les quería comentar que es muy bueno, muy útil. Listo. Bueno, esta sentencia sería como la más fácil de hacer, porque podemos hacerlo de otra manera y tiene exactamente la misma salida. Select título, nombre de los libros as lib, vamos a nombrarla como lib, y vamos a hacer un join editorial as e on lib.código editorial sea exactamente igual a e.código editorial. Y vemos que tenemos exactamente la misma salida. Acá vamos a explicarle abajo. Seleccióname el campo título, el campo nombre de la tabla libros, renómbramela como lib, es decir, ahora se va a llamar lib, uniéndomela con la tabla editorial, que ahora se va a llamar e, donde la tabla libros en su código editorial es exactamente igual a la tabla editorial en su código editorial. Vemos que es una sentencia más larga y tenemos que tener llaves foráneas sí o sí. En cambio aquí no es necesario nada de eso y la sentencia es más limpia.
Entonces me parece mucho mejor utilizar lo que es un natural join. Bueno, entonces como vemos que puede usar con un join normal, pues también se puede usar este tipo de sentencias con un right join o con un left join. El hecho es que al usar natural join es más simple, pero entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de join a utilizar, porque bueno, por ejemplo, si ambas tablas tienen más de un campo con el mismo nombre, pues el gestor MySQL pues no va a saber por cuál debe realizar dicha unión. Por ejemplo, si el campo título de la tabla de libros se llamara nombre, pues las dos tablas tendrán dos campos con igual nombre, código editorial y nombre. Es decir, como la tabla editorial tiene código editorial y nombre, si aquí colocáramos en libros, la alteráramos y en vez de título lo llamáramos nombre, pues quiere decir que esta tabla coincide nombre con la otra tabla y coincide código editorial con código editorial. Entonces, en este caso, MySQL quedaría como perdido, como bueno, ¿y por dónde lo uno? ¿Sí? Al hacer un natural join, ¿no? Como por cuál de las dos coincidencias lo uno, entonces no sabría. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer nuestro diseño modelo entidad relación para no llegar a tener ese tipo de pruebas. Otro problema que puede surgir, bueno, pues es el siguiente. Por ejemplo, si tenemos la tabla libros con los campos código, título, autor, código editorial, la tabla editorial es con estos campos, código de la editorial y nombre, pues si usamos el natural join unirá las tablas por el campo código, que es el campo que tienen igual nombre, pero el campo código de libros no hace referencia al código de la editorial, sino del libro, así que pues sería una salida errónea. Entonces hay que tener cuidado porque sí tenemos que unir sí o sí por las llaves. Entonces, pues independientemente de que no tengan llaves, pues hay que como definir, por así decirlo, una llave por la cual unirlas y que sean exactamente igual y que haga referencia una tabla a la otra tabla. Así que eso sería todo por el natural join. Así que bueno, no siendo más, muchas gracias. Control C para salir, exit